En este video te voy a contar lo que nadie te quiere decir de los coches eléctricos, la absoluta realidad y la verdad incómoda de los coches eléctricos, lo que los medios, los periódicos, las webs de noticias no te están contando de los coches eléctricos, lo que realmente deberías de saber de los coches eléctricos, pero nadie te lo quiere decir porque hay intereses detrás de todo esto para que no se sepa esta verdad. Y en este video te lo voy a revelar todo. Y si quieres estar siempre informado de la verdad de la movilidad eléctrica, de la verdad de los coches eléctricos, lo que nadie te quiere decir acerca de qué es lo que realmente está pasando con los coches eléctricos, este es el momento de suscribirte. Tesla caught on fire. Saying that an electric vehicle fired. An electric vehicle and we had to get on that battery. Incendiaron cientos de autos eléctricos y no saben bien cuál es la causa. Y empecemos con lo que para mí es lo peor, lo más grave, lo que más miedo nos debería de dar en relación a la movilidad, que los coches eléctricos se incendian. Seguro que has visto en redes sociales, probablemente en Twitter, probablemente en Instagram o en Facebook, fotos o vídeos de coches eléctricos incendiándose. Aparentemente los coches eléctricos tienen ese problema, están aparcados, están sin movilizarse y de repente se incendian. ¿Por qué? Por la batería, y como hay mucha tensión en la batería, pues seguramente se calientan muchísimo y se incendian. Pues muy bien, he buscado los datos para saber cuántos coches eléctricos se están incendiando y qué tan peligrosos son, cuántos se están incendiando y cómo estas lavadoras nos ponen en peligro, que realmente los coches eléctricos son lavadoras. Cómo estas lavadoras nos están poniendo en peligro. Muy bien, les voy a mostrar los datos reales, los datos que nadie te quiere mostrar sobre qué tanto se incendian los coches eléctricos y sobre todo cómo compara con coches de gasolina, diésel o coches híbridos enchufables, por ejemplo. Pues bien, aquí está el dato. Por cada 100.000 coches vendidos, este es el número de vehículos que se termina incendiando. En el caso de los coches de combustión, puramente de combustión, por cada 100.000 coches vendidos se incendian 1.530 coches. Por cada 100.000 coches híbridos que se venden, se incendian 3.474 coches. Por cada 100.000 coches eléctricos que se venden, se incendian 25. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Bien, poniéndome un poco más serio, ¿qué está pasando? ¿Cómo el dato puede ser tan descomunalmente distinto entre coches híbridos, coches de gasolina puramente combustión y coches eléctricos? Esta es una situación similar a la de los accidentes de avión. Todos los días hay accidentes de coches y de hecho todos los días hay miles de accidentes de coches en todo el mundo. Cientos de miles de accidentes de coches en todo el mundo probablemente. Pero al año hay muy pocos accidentes de avión. Hay épocas en las cuales la aviación comercial ha tenido un total de 0 accidentes mortales en el periodo de un año. Pero cuando hay un accidente de avión, aparece en todo lado. Con los coches eléctricos el fenómeno es un poco similar. Sucede con tan poca frecuencia que cuando sucede, acapara los titulares de todos los medios. Y esto es un poco la verdad, lo que los medios no te quieren decir, porque inevitablemente los medios de comunicación, ya sean digitales o tradicionales, tienen sesgos. Tener sesgos es inevitable. Tener sesgos en el periodismo es inevitable. Y si tú crees que no tienes un sesgo, de hecho es un sesgo. Ese sesgo puede ser un tema político, puede ser un tema económico, puede ser un tema de interés. Y los medios que tienen sesgos en contra de la movilidad eléctrica, por el motivo que sea, suelen acaparar sus titulares cuando un coche eléctrico se incendia. Y además, esos sesgos suelen llevarlos a cometer errores, como por ejemplo, el decir que un incendio es de un coche eléctrico cuando en realidad no lo es. Y ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes están pensando ahora mismo, pero la mayoría de los coches eléctricos son nuevos y por lo tanto están menos propensos a incendiarse. Y eso no es del todo cierto. Primero, coches eléctricos se venden desde hace 14 años, más o menos. Modernos, estoy hablando aquí básicamente del Tesla Model S, se venden desde hace 12 años. En Europa se venden desde hace 10 años. Y los coches eléctricos muy modernos, y con esto me refiero a todos los coches 100% eléctricos que se diseñaron como coches 100% eléctricos, no solo por Tesla, sino por cualquier otra marca de coches, tienen ya unos 5 años. No es una cosa de 1 o 2 años como muchos de ustedes probablemente creen por sesgos. Y sé que enfrentar sesgos es fuerte, sé que ahora mismo están sintiendo algo muy raro. No es posible. ¿Cómo es posible que solo 25 coches cada 100.000 vehículos vendidos se incendian cuando son eléctricos? Yo he visto coches eléctricos incendiándose por todo lado. Sé que ahora mismo hay esa sensación y es duro enfrentar sesgos, pero esta es la realidad. Y por lo tanto no podemos usar el argumento de los coches eléctricos son muy nuevos y por lo tanto más seguros versus un parque móvil, que en el caso de España es un parque bastante viejo, que tiene eso, unos 15 años de antigüedad. No solamente porque coches
coches eléctricos en España y en Europa se venden desde hace unos 12 años, sino porque estamos hablando también de coches híbridos, que de hecho es el tipo de coche que más se incendia. Y los coches híbridos, en particular los coches híbridos enchufables, pues también son bastante nuevos. Y es un tipo de venta que tiene también 5 o 6 años. E igual se incendian mucho más incluso que coches de gasolina o diésel. Así que esa es la primera, de hecho, verdad incómoda sobre la movilidad eléctrica. Y lo que, la verdad, muchos medios no te quieren contar, que los coches eléctricos se incendian radicalmente menos que un coche de gasolina, diésel o un coche híbrido. Segunda verdad incómoda, y esto es muy común, esto lo piensa mucha gente. La batería hay que cambiarla cada 3 años, la batería hay que cambiarla cada 100.000 kilómetros, la batería probablemente hay que desecharla y cuando tengas que cambiar esa batería, ahí es cuando te vas a enfrentar a la realidad de los coches eléctricos, que esa batería es muy muy cara y esa batería pues va a terminar haciendo que deseches el coche eléctrico y termines comprándote un coche de gasolina o diésel. Eso es lo que dicen muchos medios también, eso es lo que muchos de ustedes creen y he buscado datos también. Y esta es la realidad. ¿Y qué mejor dato que el propio? Yo utilizo coches eléctricos hace 5 años. Mi primer coche eléctrico fue un Tesla Model 3 que compré en abril del 2019. Así que estamos ya a 5 años y 4 meses de que compré mi primer coche eléctrico. Y recorrí 20.000 kilómetros anuales con mi Tesla Model 3, salvo en 2020, por lo que todos sabemos qué pasó en 2020. Pero en general he recorrido 20.000 kilómetros anuales. Luego, prácticamente 2023, en diciembre 22 de 2022, o diciembre 20, no recuerdo exactamente la fecha, pero prácticamente al final del año, al final de 2022, compré un segundo coche eléctrico. Hay un vídeo que enlazo aquí si son muy curiosos sobre el tema de por qué decidí cambiar del Model 3 al Model S. Tiene mucho que ver con una labor de comunicación alrededor de este canal y la movilidad eléctrica, pero compré un Tesla Model S Plaid. Eso lo hice a finales de 2022. Así que con este coche tengo básicamente año y medio. Y he recorrido lo mismo, unos 20.000 kilómetros anuales, que está, insisto, por encima de la media de España. Eso significa que en 5 años el coche va a llegar a los 100.000 kilómetros. Y en ese momento es cuando, según mucho de lo que se lee por ahí, medios, internet, redes sociales, tendría que cambiar mi batería. Ahora, ¿cuál es la realidad del cambio de batería de coches eléctricos? ¿Cuál es la realidad de la salud de las baterías de los coches eléctricos tras mucho tiempo o tras mucho recorrido? ¿Y cuál es el precio de reemplazo de una batería de un coche eléctrico? Empecemos por el dato que mucha gente no termina de decir y me sorprende porque es un dato muy público. Las baterías de los coches eléctricos, de la inmensa mayoría de los coches eléctricos, tienen garantía. Y es una garantía muy extensa. Por ejemplo, en mi Tesla Model 3, el coche anterior que tuve, era un coche de gran autonomía. La garantía es por 8 años o 192.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Mencionaba el número de kilómetros recorridos con mi vehículo porque para poder llegar a esos 192.000 kilómetros tendría que recorrer esos 20.000 kilómetros prácticamente 10 años. En el caso de mi Tesla Model S Plaid, la garantía son 8 años o 240.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Y ahí sería el momento en el cual pierdo esa garantía. Así que durante esos 8 primeros años, o esos 192.000 kilómetros, o esos 240.000 kilómetros, no me tengo que preocupar. Da igual si recorro 20.000 o 30.000 kilómetros anuales, por ejemplo, puedo recorrer y prácticamente por tiempo y por kilometraje voy a llegar a esos 8 años antes de que la batería pierda la garantía. Así que tengo 8 años enteros en los cuales no me tengo que preocupar de que si la batería falla, tengo que pagar mucho dinero por reemplazarla. Y si los fabricantes te están dando 8 años de garantía o 192.000 kilómetros o 240.000 kilómetros antes de que vence esa garantía, significa que hay mucha confianza en el desempeño de la batería del coche eléctrico. Así que por ahí también matamos otro de esos mitos y otro de esas cosas que se dicen en redes sociales y en medios, en muchos medios, de que tras 100.000 kilómetros vas a tener que cambiar la batería. Y ya sé lo que estás pensando, estoy seguro que estás pensando esto. Hey Eduardo, resulta que los coches en España se tienen en propiedad por más de 8 años. De hecho, es normal tener un coche en propiedad por 15 años. Totalmente de acuerdo. Así que tras esos 8 años en que se vence la garantía de la batería, pues si la batería se rompe, tendría que reemplazarla. Bien, antes de hablar de los costos de reemplazo de una batería, por ejemplo de un Tesla Model 3 o un Tesla Model Y, que es la misma batería, y son dos de los coches eléctricos más populares en España. Hablemos de qué tan propensa es la batería a romperse tras mucho recorrido. Más allá del tiempo, porque si la batería no se utiliza, es el recorrido. Y el recorrido son los ciclos de la batería, y eso es la principal razón de la degradación de una batería, los ciclos de carga. Entonces, ¿cómo está la situación en el tema de ciclos de carga con muchos kilómetros recorridos? Veamos datos, nuevamente veamos datos, porque yo te puedo dar cualquier opinión. Y
mi sesgo te podría decir, nah, no te preocupes por la batería, nunca se va a romper. Quitémonos de sesgos a favor o en contra de los coches eléctricos y veamos datos agregados, macrodatos agregados, en donde nos van a arrojar la realidad, más allá de la verdad o no la verdad, la realidad de la degradación y del aguante de estas baterías a lo largo de muchísimos kilómetros. Les voy a mostrar dos datos, insisto, son datos agregados. Esta información viene directamente desde Tesla. ¿Y por qué es relevante que sea de Tesla? Porque Tesla es la compañía que más coches eléctricos vende en el mundo, es la compañía que más tiempo lleva vendiendo coches eléctricos y tiene datos agregados desde 2012. Son 12 años de datos agregados de millones de coches, todos con baterías, en donde tienen una información perfectamente clara de la degradación, y la degradación es la principal forma de determinar la salud de una batería, de millones de coches de Tesla, a lo largo de muchos kilómetros recorridos. Entonces, este es el primer gráfico. Este gráfico se limita únicamente al Tesla Model S y al Tesla Model X, que son los coches que más tiempo lleva vendiendo Tesla. Model S desde 2012, Model X desde 2016. Y tras 320.000 kilómetros recorridos, la degradación promedio de las baterías de miles de estos coches está situada en un 15%. La mayoría de los miles de coches de Tesla que se han vendido a lo largo de los últimos 12 años y que han recorrido más de 320.000 kilómetros, que es muy por encima, pero muy por encima de lo que un coche recorre en España durante toda su vida útil. Sí, siempre hay excepciones, siempre hay coches que han recorrido 1 millón de kilómetros, sin duda alguna, pero la mayoría de los coches en España recorren mucho menos que 320.000 kilómetros durante toda su vida útil. Pero estos coches, tras recorrer 320.000 kilómetros, tienen una degradación de un 15% únicamente. Las baterías duran más que la vida útil de los coches. Vamos con el segundo gráfico. Este es el Model S, el Model X, son los coches más caros de Tesla, por lo tanto tienen una mejor batería. No. Misma gráfica, pero esta vez limitándonos únicamente al Model 3 y al Model Y. Así que nuevamente ahí estamos, entre un 15 y 17% de degradación real tras, nuevamente, 320.000 kilómetros recorridos. Mucho más de los kilómetros máximos que recorre cualquier tipo de coche aquí en España o en Europa. La batería dura más que la vida útil del propio coche. No hay que preocuparnos por la batería. Pero ¿qué pasa si se rompe? Imagínate que pasaron esos 8 años, o pasaron esos casi 200.000 kilómetros, o esos 240.000 kilómetros, y la batería se rompe y necesitas reemplazarla. Muy bien. De acuerdo a datos de Recurrent, que es una compañía que hace estudios y se enfoca únicamente en baterías de coches eléctricos, reemplazo, mantenimientos, durabilidad real de los coches, ellos calculan que en Estados Unidos, pero el precio en Europa debe ser muy similar, el costo por reemplazar una batería de un Tesla Model 3, que insisto, es uno de los coches eléctricos más populares aquí en Europa, aquí en España, es de aproximadamente, en la actualidad, en 2024, de $15.000. O sea, unos, digamos, 15.000 euros. 15.000 euros, una batería, es carísimo, por Dios, ¿qué va a pasar? Y además que el costo de una batería de un Tesla Model 3 es exactamente el costo de una batería de un Model Y, porque son la misma batería. Hay dos formas de ver esto. Una de las formas, y es la manera que a mí me gusta verlo, es que si mañana yo tengo un coche de gasolina o diésel y el motor se rompe, el costo por reemplazar ese motor va a estar más o menos en el mismo costo. Reemplazar el motor de un coche es muy caro y es complicado. En muchas ocasiones te dicen, ¿sabes qué? Es mejor comprar otro coche. Reemplazar la batería de un coche eléctrico en realidad no es complicado, porque los coches eléctricos son mucho más simples, son máquinas mucho menos complejas porque tienen mucho menos piezas móviles. Así que reemplazar una batería es, en términos de mantenimiento a largo plazo, mucho más sencillo que reemplazar todo un motor de un coche. Pero son $15.000, es bastante dinero. Depende cómo lo mires. Yo lo miro de esta forma. Esta es la segunda forma en la cual yo suelo mirar este tema. Y yo lo miro en el costo que yo me ahorro cada año teniendo un coche eléctrico versus tener el equivalente en coche de gasolina o diésel, un coche de combustión. Entonces, afortunadamente la aplicación de Tesla me muestra los ahorros anuales que yo hago con mi coche recorriendo esos aproximadamente 20.000 kilómetros anuales. Según la aplicación de Tesla, durante el último año, mi Tesla Model S tiene 35.000 kilómetros recorridos, ¿vale? No todos los he recorrido en el último año, el coche tiene año y medio. Durante los últimos 12 meses, yo he utilizado un total de 4.901 kilovatios hora para mover mi coche. Y me he gastado por esos 4.901 kilovatios hora un total de, como lo pueden ver ahí, 273 euros. El equivalente en gasolina sería 2.800 euros. Hay meses en los cuales utilizo más supercargadores, hay meses en los cuales utilizo menos supercargadores, uso carga lenta en casa que es mucho más económica. Pero hagamos una simple matemática. Si yo en 8 años recorro 20.000 kilómetros, que es más o menos un ahorro de 2.800 euros, me estaría ahorrando unos 22.400 euros tan solo en gasolina, en esos
8 años. Imagínense que exactamente a los 8 años, cuando se rompe la garantía del Tesla, la batería falla. Y pago 15.000 euros. Hoy pago 15.000 euros por reemplazar la batería. Sigo gastándome mucho menos dinero que si tuviera un coche de gasolina o diésel. No se me va a romper la batería. Muy probablemente no se me va a romper la batería en 8 años. Es lo más probable. Así que esos 22.000 euros me quedan ahorrados para mí. Pero hay una cosa más que es importante decir, y es otra de las cosas que lamentablemente no te quieren contar. Es otra de las verdades incómodas de la movilidad eléctrica. Y es que el costo de fabricación de las baterías se ha reducido radicalmente durante los últimos 10 años. Ni se diga durante los últimos 15 años. Así que digamos que yo en 6 años, cuando se acaba la garantía de mi Tesla Model S Plaid, tengo que cambiar la batería. Muy probablemente el costo por reemplazar esa batería no va a ser de 15 o 20.000 euros. Va a ser significativamente menos. Y finalmente, Eduardo, es que las baterías, una vez que se rompen, contaminan más que un coche de gasolina o diésel. No, tampoco es verdad. Las baterías son cada vez más fáciles de reciclar. Nuevamente, los componentes de los coches eléctricos son mucho más simples, son menos complejos y tienen menos partes móviles. Por lo tanto, son más fáciles tanto de montar como de desmontar. La materia prima de una batería en la actualidad, en 2024, se puede reciclar entre un 92 a 95%. Pero la realidad es que la mayoría de las baterías de los coches eléctricos, primero, no se reciclan porque no se rompen, pero cuando dejan de funcionar como deberían de funcionar, por ejemplo, cuando la degradación llega a cerca del 70%, que habrán casos en que sucede, no se recicla esa batería. Y ustedes dicen, ahí está la verdad de los coches eléctricos. No se recicla porque tiene una segunda vida. Esas baterías suelen utilizarse como baterías estacionarias en megapacks para utilizarse dentro de casas, sobre todo casas que tienen paneles solares y que necesitan almacenar la energía que recuperan durante el día para ser utilizada en la noche, la almacenas en estas baterías, y muchas de esas baterías son baterías reutilizadas que venían de coches eléctricos, pero que ahora pueden ser utilizadas en una situación de mucho menos estrés, que es batería de casa. También en negocios. Y ya cuando esas baterías han tenido una segunda vida, e incluso hay casos en que tienen una tercera vida, pero ya cuando de verdad esta batería ya ha tenido 30 años utilizándose, 40 años utilizándose, mucho tiempo, ahí es cuando hay que reciclar las baterías. Y el reciclaje de baterías es muy positivo porque significa que vamos a extraer menos materiales del suelo y vamos a utilizar más materiales que vienen de estas baterías que ya cumplieron su vida. Así que no, las baterías no contaminan más y los coches eléctricos no contaminan más que un coche de gasolina o diésel. De hecho, un coche eléctrico en promedio, tras recorrer 15.000 kilómetros o incluso menos, a medida que las energías renovables se utilizan más en fábricas, han pagado su deuda de CO2 en comparación con un coche de gasolina o diésel que contamina durante toda su vida útil. Desde que el coche sale del concesionario ya está contaminando. Todo lo que pasa antes de que el coche salga del concesionario también contamina. Y recordemos que producir gasolina o diésel, refinarla, transportarla y surtirla, contamina a lo bestia. Así que no, los coches eléctricos tampoco contaminan más que un coche de gasolina o diésel. Eso que te cuentan por ahí, eso también es mentira. Pero Eduardo, ya no se venden coches eléctricos. Lo leo en todos los medios, generalistas y especializados en el motor. No se venden coches eléctricos. Europa no está interesado en coches eléctricos. No. Lo siento, pero la verdad, y la verdad incomodísima, es completamente distinta. Y te puedo mostrar cientos de gráficos donde se muestran cómo la venta de coches eléctricos a lo largo de los últimos 5, 10, 15 años ha aumentado y sigue aumentando. Pero te voy a mostrar esta gráfica. Sí, sin duda en 2024 ha habido una especie de desaceleración de venta de coches eléctricos a nivel mundial y en Europa en particular, que ocurrió sobre todo en el primer trimestre de 2024, en el segundo trimestre y probablemente en el tercer trimestre de 2024, esto se vaya cambiando y vayamos volviendo a los valores del año pasado y de años anteriores. Y listo, es todo lo que tengo que mostrar en realidad. La realidad es que no se están dejando de vender coches eléctricos. Hay una pequeña excepción y es una excepción un poco triste, y es la excepción de España. Es una excepción que a mí me da mucha pena porque si miramos a nuestros vecinos hacia la izquierda y hacia la derecha, Francia y Portugal, no está pasando. Y es que sí, en España la cuota de mercado de coches eléctricos ha llegado incluso a reducirse. No se ha quedado plana, ha llegado a bajar. Pero nuevamente, el mercado y la tendencia del mercado global es clarísima, es hacia la movilidad eléctrica. Y en España creo que hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir. Tiene que ver con temas de precios, pero también tiene que ver un poco con temas de cultura y también tiene que ver con todas estas informaciones loquísimas que estamos viendo todos los días en redes sociales y en medios con cierto sesgo acerca de la movilidad eléctrica. Otra de esas mentiras es que en España no hay dónde cargar. Cuando tú miras un mapa de carga y miras los datos agregados de crecimiento
crecimiento de puntos de carga, tanto en España como en Europa, pues nuevamente esa mentira se desmonta así. Y no es algo que yo opine. Nuevamente, estamos hablando de una realidad basada en datos duros. Esos datos no pueden ser manipulados, es simplemente número de cargadores rápidos en España, punto. O sea, no hay más. Y crecimiento de números de cargadores rápidos en España comparando 2022 con 2023 o 2023 con 2024 o 2024 con 2020. El crecimiento es loquísimo. Esa es la realidad que no te quieren contar de la movilidad eléctrica. Es la realidad incómoda y la movilidad eléctrica en España y en Europa va a ser la que es y va a dominar, nos guste o no nos guste, independientemente de por dónde venga. Ya sea que los fabricantes europeos se pongan las pilas y empiecen a ofrecer coches eléctricos más económicos con buenas prestaciones y con buena autonomía, mucha tecnología y seguridad, o vendrán de otro lado y el mercado responderá a coches de buena autonomía, de buen precio, con buena seguridad, buena tecnología y buenas prestaciones que vengan de, pues, Estados Unidos, y aquí es Tesla, o que vengan de China, y aquí es MG, BYD, Xpeng, NIO, todas estas marcas nuevas o no tan nuevas que están creciendo a lo bestia en China y que están entrando, Chery o Moda, es que hay muchos nombres y muchas marcas y que están entrando a España y que están entrando a Europa con ofertas muy interesantes. Y esa es la realidad de la movilidad eléctrica, la realidad incómoda, la verdad que no exagero. Muchos medios no te quieren contar, la verdad que no exagero. Muchas personalidades de redes sociales, influencers, no te quieren contar. Esta es la realidad de la movilidad eléctrica. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este video. Insisto, si te gusta ver este tipo de información, si te gusta saber la verdad de la movilidad eléctrica, este es el canal al cual tienes que estar suscrito. Me encantaría leerlos en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.